Muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecido. Bien bendecidos. Amén. Y vamos a estar mejor y a salir mejor por su gracia, por su amor. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 1. Evangelio de San Lucas capítulo 1. Le invito una vez más que se ponga sobre sus pies, leemos con reverencia, con respeto a la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiero que leamos del versículo 30 al 33. Dice la Escritura: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, amén. Padre, gracias damos una vez más en esta mañana por este hermoso tiempo, por la libertad que tú nos das de poder venir a este encuentro personal contigo, con tu Espíritu en este lugar, la libertad que tú nos das para relacionarnos contigo, tener esta coinonía, esta comunión, Señor. Pues reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que te necesitamos a ti, Señor, que lo que, Padre, nuestro corazón siempre anhela, en ti puede ser saciado, Dios. Por eso damos gracias, Señor, por este privilegio de poder venir y sentarnos a tus pies a oír tu preciosa palabra, que es tu voz, la cual creemos que, guiada por tu Santo Espíritu, producirá fruto en nuestros corazones, fruto agradable, fruto apetecible, Señor, apetecible, fruto, Señor, que será de gran bendición para nosotros y para los que nos rodean, Dios eterno. Por eso permítenos, Señor, oír atentamente tu voz, que podamos conectarnos contigo, con tu Espíritu, y que atesoremos, valoremos tu enseñanza, a fin de que sigamos, Señor, meditando en ella y vivirla, aplicarla, Señor, caminar en ella y comprobar que tú eres fiel, que tú eres bueno, que no hay otro como tú, y que quieres y tienes siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy declaramos por tu palabra sanidad del corazón, restauración. Tu palabra es luz que disipa toda obra de oscuridad y tinieblas que quiera venir a afligir, a oprimir, a angustiar, a entristecer, a deprimir. Hoy lo declaramos reprendidos y libres en el poder de tu Espíritu y tu palabra, y que tú, Señor, seguirás afirmando nuestros pies en tus sendas por tu caminar, Padre. Por eso, gracias damos a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor, gracias. Pueden sentarse. Y quiero hablar en esta mañana esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y la he titulado Propósito de la Navidad. Propósito de la Navidad, que es lo que prácticamente estamos ahorita viviendo a nivel, pues casi que digamos global, mundial, y que nosotros necesitamos comprender y entender ese propósito de lo que es la Navidad para cada uno de nosotros. Y qué mejor que la palabra para nosotros poderlo entender de una manera sencilla. ¿Amén? Entonces, todos, digamos, especialmente acá en nuestro país, y nosotros celebramos la Navidad. ¿Pero qué es la Navidad? La Navidad tiene que ver con la natividad o el nacimiento. Es lo que significa, nacimiento. ¿Y nacimiento de quién? Pues del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que celebramos. Y no hay nada más hermoso poder nosotros comprender y entender cómo el cielo se une con la tierra a través de nuestro Rey Jesús. Cómo Él se humilló, como dice Filipenses 2, así mismo haciéndose hombre. Se humilló haciéndose hombre. ¿Y cuál fue esos propósitos de hacerse hombre? Pues pagar el precio para nuestra salvación, pero también, como hemos hablado, para comprendernos, para entendernos. Porque las cosas, situaciones o circunstancias que tú y yo a veces pasamos, que nos afligen, que nos angustian, todo eso el Señor también lo vivió, y por eso Él es suficiente para comprenderlos y entenderlos. O sea, Él se sabe poner en nuestro lugar, Él sabe lo que se siente, cómo se siente.
pero también para mostrarnos el camino, la salida, la sanidad, la solución, la fortaleza. Entonces, mira cuán grande amor para con nosotros, de humillarse de esa manera para ayudarnos, para tomarnos de la mano y caminar junto con nosotros. Entonces, son de los grandes beneficios que nosotros debemos comprender y entender. Además, saber que no estamos solos, que Él está con nosotros. Como buen Padre no nos ha abandonado, sigue estando con nosotros. A veces nosotros somos los que somos malos hijos y lo abandonamos, nos apartamos, nos argumentamos, pero Él sigue siendo Padre y sigue siendo Dios, y su amor no ha cambiado independientemente de nuestra actitud o de nuestro corazón. Amén. Entonces celebramos ese tiempo en el cual nosotros podemos encontrar en Él nuestra valiosa esperanza de vida, nuestro fundamento firme de nuestras convicciones y de nuestra fe. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos hoy? ¿Qué es la palabra específica? Pues hoy el Señor nos va a hablar a través de este texto, ¿sí? Y que podamos identificarnos, que podamos recibirlo, que podamos vivirlo, experimentarlo, porque definitivamente es lo único que podrá transformar y cambiar nuestros corazones. Amén. Ese es el propósito del Señor. Entonces, dice la Escritura en el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y para el Señor venir a esta tierra, necesitó un instrumento, necesitó una mujer. Esta mujer llamada María, aunque en el original su nombre es Miriam, pero no quiero profundizar en eso, fue escogida. ¿Con qué? Con un propósito. ¿Cuál propósito? Darle vida al Salvador, ¿sí? Qué hermoso y maravilloso. Ahora, partiendo desde aquí, tú y yo vamos a entender cuál es ese propósito también con nosotros. Porque así como María, fue escogida, tú y yo también fuimos escogidos. ¿Y sabe por qué fuimos escogidos? Con la misma intención que el Señor lo hizo con María. María halló ¿qué? Gracia. Tú y yo hallamos gracia delante de Dios. Por lo que somos, por cómo vivíamos, por cómo llevábamos la vida. Sí, por eso. Al ver nuestra condición, al ver nuestra necesidad, al ver nuestra situación, al ver nuestros problemas, el Señor tuvo gracia. Vino a rescatarnos, a sacarnos, a darnos la mano, a apoyarnos, para que no de pronto siguiésemos caminando por caminos completamente equivocados, por sendas incorrectas. A algunos de nosotros nos parecía que era correcto, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y hallamos gracia. Y esa gracia está representada, te repito, en cómo estábamos, cómo vivíamos. Aunque vuelvo y digo, a algunos de nosotros nos parecía bien, pero el Señor, que verdaderamente nos conoce, sabía que estábamos mal. Mira nuestra condición, o lo que nosotros éramos o somos, para hallar esa gracia de parte de nuestro Dios. Quiero que miremos un momentico lo que dice en 1 Corintios, y ahí está la razón por la cual fuimos escogidos, o esa razón por la cual nosotros hallamos gracia. En 1 Corintios, en el capítulo 1, mira lo que dice el versículo 26 al 29. Y de pronto tú y yo nos podamos identificar a través de este texto de por qué hallamos gracia. El versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no?, de estratos, ni nada de eso. Versículo 27: sino que lo necio del mundo. ¿A alguno de ustedes en algún momento a sus padres le dijeron: usted mucho es necio, o usted mucho es necia? ¿Usted por qué es tan terco? ¿Por qué es tan terca? ¿Por qué le cuesta entender? ¿Cosas similares? Bueno, entonces ahí nos vamos identificando. Dice: sino que lo necio del mundo, ¿qué? Dice, ¿cuál es la palabra? ¿Y quién escogió? Dios. Pues Dios. A usted no lo escogió la persona que quizás le compartió de Cristo. A usted no lo escogió la persona que quizás le invitó a la iglesia. A usted no lo escogió la persona que se acercó en ese momento de dificultad. Ese fue un instrumento de Dios, pero detrás de ese llamado, de esa invitación, de esa palabra, estaba ¿quién?
Dios. ¿Por qué? Porque hallaste gracia. Amén. Porque dice, a ese necio, ¿quién lo escogió? Dios, la palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo, dice, lo necio del mundo escogió Dios. Dice, para avergonzar a los sabios. Ahí ya está hablando de un propósito. Pero sigue diciendo, y lo débil del mundo, ¿qué sucede? Escogió Dios. Ya. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, con propósito. Versículo 28. Y lo vil del mundo, aquella vergüenza muchas veces de algunos, señalamiento, juicios, condenaciones por nuestras acciones, conductas, comportamientos, actitudes. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, aquellos que no valoraban, que lo rechazaban, que lo estigmatizaron, que lo apartaron, que no había posibilidades, que le cerraron las puertas por su estado, su condición, su trasfondo, por sus acciones, en fin, lo menospreciado. Dice, ¿qué pasa? ¿Escogió quién? Dios. ¿Sabe que en alguna de estas cualidades nos encontramos algunos de nosotros? Yo creo que sí. Dice, escogió Dios y lo que no es. Los que muchas veces llegamos a sentirnos como que cero a la izquierda, aquellos que decían, no, esta es la oveja negra, ese es de otro montón, con ese no contamos, con ese no hay que tenerlo en cuenta, ese no lo invitemos, en fin, lo que no es, como que, yo no sé si por qué, aquellos que muchas veces se han calificado como un accidente de la vida, que dijeron, yo no sé por qué vine a este mundo, yo no sé por qué nací en este hogar, yo no sé por qué, a esos es que Dios escoge. Hay gracia, dice, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, en estos versículos encontramos una palabra que se repite. ¿Cuál es esa palabra? Escogió Dios. ¿Quién lo escogió usted? Dios. ¿Quién escogió a mí? Dios. ¿Quién escogió a María? Dios. Fuimos escogidos. Y así como tenía un propósito con María, lo tiene con cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Porque Él escogía o nos escogió por nuestras debilidades, por nuestra vileza, por nuestra condición, pero para cumplir un propósito. ¿Sí? ¿Y qué sucede dentro de ese propósito? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, Señor, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea? Amén. Sí. Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Estamos reconociendo que necesitamos un cambio, una transformación. ¿Por qué? Sencillo. Porque la idea original de Dios contigo y conmigo se desdibujó y se dañó. Recuerda que tú y yo fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza. Pero esa imagen y semejanza de Dios se desdibujó. Aún desde el mismo momento de la creación se desdibujó. Donde el enemigo entró a afectar y a desdibujar el diseño y el plan original de Dios para con la humanidad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál fue su propósito de venir a este mundo, de nacer? Yo lo he visto como que brotar de la tierra, como esa raíz, aunque Isaías lo escribe, raíz de tierra seca, pero ya hablando del momento de la angustia, ya el momento de la crucifixión, pero fue como nacer en esta tierra, ese brote. ¿Para qué? Para darnos a nosotros esa vida, esa esperanza, esa sombra, esa cobertura, esa dirección, ese alimento, esa protección, esa provisión y esa seguridad. A eso vino el Señor. ¿Para qué? Para restaurar la imagen caída, la semejanza caída de lo que éramos cada uno de nosotros. Y volver al diseño original. Que lo que Dios puso en el hombre de un comienzo nuevamente vuelva a resurgir, nuevamente vuelva a vivir. Y eso es lo que produce un cambio y una transformación en nuestras vidas. Y lo que nos va a llevar nuevamente a ser imagen y semejanza de Dios. Me explico. Que de ahora en adelante la gente ya no te vean a ti, sino que lo vean a Él a través tuyo. Eso es ser imagen y semejanza de Dios. Verlo a Él a través de tu vida. Y que sean testigos de ese cambio y transformación. Tú que eras débil, que eras menospreciado, que eras rechazado, que lo que describe la palabra, ver el cambio y la transformación que solo Dios puede hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Ese es el propósito, ese cambio y esa transformación de
de nuestros corazones a través de Él, a través del Señor Jesús. Y aquí está el ejemplo maravilloso a través de esta mujer. Entonces, lo primero que debemos nosotros comprender y entender es que fuimos escogidos. No por nuestras capacidades, te repito, virtudes, talento, posición social, dinero, cultura, estrato. No. Todo lo contrario. Por aquellas cosas que quizás tapábamos, que nos avergonzábamos, que ocultábamos o que nos dolían en el corazón producto de la vivencia, la experiencia. Ahí es donde el Señor se fija, ahí es donde el Señor toma, ahí es donde el Señor escoge para cambiar completamente esa imagen nociva que éramos y convertirla en la verdadera imagen y semejanza de Dios en nosotros, que tú lo reflejes verdaderamente a Él. Eso es lo que se busca y eso fue lo que hizo el Señor Jesús a través de la vida de esta mujer. Entonces, lo primero es que fuimos escogidos. Y según este texto, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros? ¿Cómo recuperamos ese propósito, esa imagen, esa semejanza de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos o manifestemos? Y lo vamos a ver a través de la experiencia de esta mujer. Entonces, vamos a leer, a seguir leyendo en Lucas capítulo 1, el versículo 34. Y lo vamos a ver rápido, estas virtudes. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando el ángel le anuncia, le dice lo que va a hacer con ella, la virtud que empezó a brotar de María, que es la misma que tú y yo necesitamos entender de lo que el Señor quiere y busca en nosotros: fe. ¿Por qué María le dice esto al ángel? Porque creyó. La misma escritura dice: y bienaventurada la que creyó. Era algo en ese momento cultural y social y en las condiciones en las que ella estaba que no se podía casi ni creer lo que el ángel le dijo. Pero María creyó. ¿Cómo creyó? Con la confesión. Dice: ¿y cómo será esto? O sea, creyó, dijo, porque no conozco varón. Y ella pensó que era por métodos naturales. La palabra conocer es que no he tenido ni tengo relaciones porque no me he casado, y entonces ¿cómo voy a concebir? Pero ella creyó. Y por eso el ángel le explica cómo va a ser. Y es lo que tú y yo necesitamos también entender cómo va a ser. Porque así como María creyó que iba a recibir la semilla de vida, el Salvador del mundo, como le fue anunciado, y darás a luz un hijo en el versículo 31, y llamarás su nombre Jesús. Escucha, lo que tú y yo necesitamos también entender es que esa semilla también es para nosotros. En el tiempo María la recibe físicamente, y nosotros hoy la concebimos o la recibimos espiritualmente. Pero también como en María empezó a crecer, físicamente se le veía cómo su vientre empezó a crecer, en nosotros también se tiene que ver lo mismo. Tenemos que crecer en Jesús, que quizá físicamente no se vea, pero se tiene que ver espiritualmente. Otros lo tienen que notar. ¿Cómo lo notan? Con tu forma de pensar, con tu forma de hablar y con tu forma de actuar, que hay algo dentro de ti que está muy diferente a lo que tú verdaderamente eras o como te conocía otra gente, y empiezan a ver ese algo diferente. Son aquellas personas que dicen: oye, ¿usted cómo ha cambiado? Es que la forma aún como usted habla es diferente. Sí, empiezan a notar en tu forma de pensar, de hablar y de comportarte, de cómo aquellas cosas que antes patrocinabas, que antes compartías, ahora tú las haces a un lado. Ahora ya sabes que eso no es normal, que eso no es sano, que eso no es conveniente. Y en la sabiduría de Dios aprendes a ser prudente y sabio para no ofender a nadie, pero también para empezar a marcar tu territorio, para saber qué cosas son buenas y no. ¿Por qué? Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Dónde cayó la imagen y semejanza de Dios? En la pareja original, Adán y Eva. Cuando ellos, seducidos por las palabras del enemigo, decidieron tomar del árbol. ¿Sabe cómo se llama el árbol? De la ciencia. Ahora, la ciencia tiene que ver con conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Del bien y del mal. Te lo explico sencillo. Cuando el hombre quiso, ¿sí?, tomar por su propia cuenta, ¿sí?, qué es lo bueno y qué es lo malo para él, y no dejar que Dios sea el que decida. Y ahí fue donde se dañó todo, porque Isaías lo confirma.
Que el hombre a lo bueno lo llama malo, Isaías 5, y a lo malo lo llama bueno. Y cuando viene esa confusión, inmediatamente viene caos, viene perturbación, porque nuestras acciones, nuestro comportamiento, en tu casa, en tus finanzas, en todas las áreas, cuando hay cosas que te parecen buenas, pero realmente son malas, pero no las ves así, porque tú eres Dios cuando decidiste saber qué era lo bueno, lo conveniente para ti y qué no, bajo tu sabiduría humana, produces caos, error, dolor, tristeza, aflicción, por hacer aquellas cosas que a tus propios ojos piensas que son buenas, pero en sí son malas. Y ahí empezó toda la caída y se desdibujó la imagen del hombre completamente. Entonces, ¿qué ha venido a hacer el Señor Jesús? A rescatar, ¿sí?, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Que tú y yo aprendamos a esperar en Él para comprender su voluntad, qué es lo bueno y qué es lo malo para mí, y ya no tomarlo por mi propia cuenta, sino entregárselo nuevamente a Él. Por eso, Señor, en el Padre Nuestro, que yo haga tu voluntad, o sea, dejar que Él sea el que decida qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Y entonces yo no voy a estar en caos, yo no voy a estar en confusión. Se restaura la imagen de dependencia de Dios, que verdaderamente Él sí sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Él sí lo sabe. Nosotros somos engañados. Te repito, Proverbio lo dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que parece que es lo que debe hacer, pero al final las consecuencias son desastrosas. Pero Dios sí lo sabe. Y cuando yo aprenda a confiar y a esperar en Él, entonces yo voy a estar guardado, yo voy a ser cuidado, yo voy a ser protegido. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a ser de Dios mi refugio, mi protector, mi confianza, mi seguridad, que era lo que se vivía en un comienzo. Amén. Entonces ahí se restaura esa imagen y semejanza de Dios. Por eso es el consejo continuo. No tomemos decisiones a la ligera. Hay cosas que te parecen bien, pero quizás no van a traer consecuencias. Esperemos en Dios. Ponga esa situación en sus manos. Señor, si es correcto, si es lo más sano, será que si es lo más saludable, será lo más beneficioso. Yo creo que sí, pero Señor, dime tú, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí lo debo hacer? Tomo esta decisión, hago esto. Y el Señor, de alguna u otra manera, empieza a hablarte directamente en el corazón, a través de algo, a través de alguien, donde uno como que dice: Señor, este eres tú que me estás hablando. Lo que te pedí anoche, lo que te pedí esta mañana, aquí me estás trayendo confirmación. ¿Sí? Entonces, es mejor que nosotros aprendamos a hacer esa voluntad original de Dios en nuestras vidas, y entonces esa imagen va a ser restaurada. Esa semejanza, vuelvo y te repito, porque ya no te ven a ti, lo ven a Él a través de tu vida. Y algunos: ay, pero usted hacía esto, pero usted también esto, y usted también esto otro. Pero ahora ya eso no es motivo de placer para mí, ya no es motivo de gozo, ya no es motivo de felicidad. Yo recuerdo cuando recién empecé a caminar con Cristo, y estábamos en una fiesta compartiendo, y se pusieron bravos que porque yo no tomaba. Y entonces me decían eso: ay, pero es que usted era el que no sé qué, usted era el que hacía aquí en la fiesta, usted era el de esto. Y entonces yo le dije: y es que lo sigo haciendo. Pero es que ya no necesito trago. Anteriormente sí, pero ahorita no. Yo puedo compartir con ustedes, reírme con ustedes, disfrutar con ustedes, pero no necesito el trago. Ay, pero es que no sé qué. Te le dije: si para estar con ustedes y compartir con ustedes necesito tomar, entonces hasta luego, nos vemos. Porque entonces todo gira en torno al trago. No, haga lo que quiera. Yo cogí, me llené un vasito de gaseosa y compartimos, hablamos, disfrutamos, nos relacionamos, nos reímos, y bien. Para un tiempo de Navidad, al otro día, 7:30 de la mañana, yo ya estaba con mi tinto, leyendo en la sala, bien, esperando el tamalito caliente. Y los otros, se quejaban, se lamentaban, que la cabeza, que no sé qué. Otro gritaba: ay, cállese, dejen de dormir. ¿Sí? Esas son las consecuencias. Y entonces es donde uno empieza a entender qué es lo bueno, lo sano, lo saludable para uno. Vuelve a decir: compartí, estuvimos ahí, pero ya bajo otros términos, bajo otras normas. Súper. Entonces eso es lo que la sabiduría de Dios produce en nosotros.
y es lo que nosotros tenemos que cultivar y mantener. Entonces, retomamos, María fue una mujer que creyó, ¿sí? Pero ella se preguntó, ¿y cómo será eso? Quizás tú y yo hemos creído a la promesa, a la palabra de Dios, pero algunas veces decimos, ¿cómo será si yo llevo tantos años bajo esta rutina, si llevo ya tanto tiempo con esta relación así, y esto no se ve cambio? ¿Cómo será eso? Eso es lo que tú y yo debemos dejarle a Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. Mira, ¿y cómo será esto? Dice el versículo 34, pues no conozco varón. ¿Por qué? Porque generalmente tú y yo pensamos que Dios actúa bajo métodos naturales, ¿sí? Ella dijo, tiene que ver con un hombre, algo natural, algo. No, recuerda, los métodos de Dios son sobrenaturales. No están afectados por las circunstancias materiales. El Señor pasa por encima de todo. ¿Qué necesitamos comprender? Que en la fe, cuando viene la convicción de la palabra y la promesa de Dios a tu vida, no te preocupes cómo lo va a hacer el Señor, porque el Señor, vuelvo y te repito, lo hace de manera que muchas veces ni la sentimos, pero Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está moviendo, Dios está propiciando el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Amén. Entonces mira, aquí está la clave. Dice, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo se produce ese fruto? ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Cómo se produce ese crecimiento en tu vida? Así como lo hizo María, lo sigue haciendo el Señor en tu vida y en mi vida. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. No hay otra. ¿Cómo cambio? ¿Cómo soy transformado? ¿Cómo el Señor logra sacar de lo débil a lo fuerte? De lo insensato a lo sabio. ¿Cómo el Señor hace? ¿Qué? El Espíritu Santo. No es por otros métodos, no es por fuerza, es el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo vino sobre María y le dio vida a Jesús, escúchame, así lo sigue haciendo hoy. Él viene sobre tu vida y le da vida a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, y empieza a darle crecimiento. Y es lo que el Señor quiere, que cada día crezcamos más en Él. Pablo lo llama hasta alcanzar la medida. ¿Quién sabe cuándo será? Pero que se vea el crecimiento. Que yo sea hoy mejor que lo que fui la semana pasada, que hace 15 días. Hoy sea mejor, estoy creciendo en Cristo. Y eso la obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué muchos no crecemos de la manera como Dios espera que lo hagamos? Porque hemos descuidado nuestra intimidad o relación con el Espíritu Santo. A través de la comunión, a través de la lectura, a través de la oración. Lo hemos descuidado. ¿Cómo va a actuar entonces Él en nuestros corazones? ¿Cómo Él va a transformar nuestras vidas? ¿Cómo nos va a hacer entender? ¿Cómo nos va a enseñar lo que necesitamos corregir? Lo que necesitamos quitar, lo que sacamos, lo que necesitamos ya sepultar, lo que necesitamos entregar, lo que necesitamos rendir. ¿Cómo? Si nos hemos distanciado y nos estamos alejando, o nuestra relación con Él es muy intermitente, va a ser muy difícil. ¿Cómo tú? Un ejemplo, de pronto vas a crecer en lo físico si te alimentas cada 3 o 4 o 5 días con una comida. No se te va a notar, se va a ver todo lo contrario. Flaco, desnutrido, pálido, sin fuerza, sin aliento, ¿sí? Y así pasa espiritualmente con muchos, se ven así. ¿Por qué? Porque se ha descuidado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es el que lo hace todo. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es lo que ahorita les voy a contar, que hizo María, y es el ejemplo para nosotros de darle vida a Jesús, que se manifieste Jesús. ¿Cuál fue el propósito? Dicen, darás a luz. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío? Dar a luz a Jesús, que se vea Él por encima tuyo, que sea Él por encima tuyo, no nosotros por encima de Él. Ahí hay algo, sí, ha cambiado ciertas cositas, pero no, que se vea dar a luz. Yo he analizado algo. ¿Cuánto dura el parto natural? ¿Sí? De una mujer, el tiempo de embarazo. 9 meses, ¿cierto? Yo he analizado hasta eso. Hay cosas en tu vida, en mi vida, que arrastramos durante muchos años y que cambiarlas de la noche a la mañana quizás van a ser casi imposible, digamos. Eso no sucede
Ay, recibió ya a Cristo y esto ya mañana me levanto completamente transformado, ya Cristo está en mí, hablo como Él, pienso como Él, camino como Él, y la obra fue así como con la varita mágica. No, es un proceso. Aquí lo estamos viendo, como fue formado el Señor en el vientre de María, así empieza a ser formado Él, pero ya no en el vientre, en nuestros corazones. Y es un proceso de crecimiento, y así como el bebé va creciendo y un día se le ve ya la mano, los dedos, el movimiento, empieza a crecer, a ser fortalecido, así es Cristo en nuestros corazones. Pero lo que yo sí estoy creyendo es que ese cambio y ese dar a luz y esa transformación y que la imagen y semejanza de Dios se vea en nuestras vidas, al menos, hermano, tiene que ser con 9 meses de usted estar caminando con Cristo. Una persona que ya lleva más de 9 meses con Cristo ya se tiene que ver a Cristo. Quizás no lo veas al primer mes, ¿no? Que piense que porque vino a la iglesia y esté ya súper santo y la aureola y no. Nosotros somos carne, y vuelvo y te digo, estamos arrastrando muchas cosas que no se sanan de momento a otro. Hoy de pronto el Señor sanó algo, un área, dentro de 15 días pues, vino otra cosa a tu corazón y ahí vino sanidad y restauración y vino renovación, porque es a través de recibir de Él, como te decía, el Espíritu, palabra, donde tú empiezas a verte, a reflejarte, a decir si esto está mal, esto estuvo incorrecto, uy sí Señor, esto es bueno para mí, y empieza ese proceso. Después de 9 meses, sí, yo creo que se tiene que dar a luz Cristo, se tiene que reflejar quién está dentro de ti. Pero, ¿por qué algunos pasan los 9 meses y no se ve Cristo? Y pasa quizás el año y no se ve Cristo. Y pasa quizás 2 años y no se ve Cristo. Y quizás 3 años y no se ve Cristo. No ha dado a luz todavía Cristo. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la obra del Espíritu Santo. Porque Él es el que produce el crecimiento, el que produce la transformación, la renovación en nuestros corazones, y Él es el que da luz a Cristo en nuestros corazones. Te repito, ¿cómo te identificas? Con tu forma de pensar, de hablar y de comportar. ¿Quién está verdaderamente viviendo allá adentro? Y es donde muchos te van a desconocer. Y algunos te van a decir, pero usted no era así. ¿Qué están ahí haciendo? Ratificando que Cristo está ahí. Porque ya no es usted. Y entonces lo que quizás tú has dicho, como decíamos al comienzo, empieza a hacerse realidad. Que tú eres la persona que Cristo quiere que tú seas. Y cuando nosotros decimos, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, es porque también estamos confesando que lo que somos nosotros mismos, somos sinceros con nosotros, que nos falta cambiar cosas. Si yo digo, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, es porque la que todavía estoy, le falta bastante. Falta todavía pulirlo, acabarlo. Porque es que esa persona que está ya engendrándose, hablemos a lo físico, quizás viene con las uñas muy largas. Y entonces toca que el Señor se las corte, ¿no? ¿Ven? Y cosas por el estilo, ¿no? Quizás los pies están con mucho movimiento para el texto, a que el Señor como que lo aplaque, como que tenga paz, no sea tan dado a hacer las cosas a la ligera, acelerado, con afanes, ¿no? El Señor necesita calma. ¿Y cómo lo hace? A través de las circunstancias, porque a través de las circunstancias el Espíritu Santo habla a tu vida y a mi vida, diciéndote, ¿qué sacaste con eso? Mujer, hombre, no es así. Porque es que a través de todo lo que nos rodea, la obra del Espíritu Santo se hace evidente. ¿Para qué? Para formar tu corazón a imagen y semejanza del que nos creó. Amén. Entonces esa mujer es una mujer de fe. ¿Qué es lo que el Señor quiere desarrollar en ti y en mí? Fe. Pero una fe, te repito, que no está condicionada a lo terrenal, a lo material, a lo que tú y yo conocemos. María dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón. No, cuando hay fe, la fe es sobrenatural. Se mueve bajo el poder de nuestro Dios. Tú no te preocupes, Dios cómo lo hará. Solo confía y espera en Dios. Que de donde menos piense, respiro y salvación vendrán de parte de Dios para contigo. Si tú tienes fe en tu corazón. ¿Qué más vemos ahí? Dice la escritura. Respondiendo el ángel, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, en la fe, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿El poder tuyo? No, ¿el poder de quién? De Dios. No es en tus fuerzas, es en el poder de Dios, por su Santo Espíritu. Por eso dice, el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del que todo lo puede, del omnipotente. Por eso dice aquí: el poder del Altísimo te cubrirá. No hay nada mejor que vivir así. Y cuando estamos hablando del abrigo del Altísimo, es lo que te estoy diciendo, en esa coinonía, en esa comunión con el Espíritu Santo. Viene esa sombra que te da a ti la capacidad, que te da a ti el poder. Dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué fue escogida María? A diferencia de cómo fuimos escogidos tú y yo, en lo espiritual, como ya te hablo en 1 Corintios. Cumplía las cualidades o los requisitos para ese momento. Lo primero que se buscaba era una mujer virgen. En otras palabras, una mujer pura. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en ti y en mí, que fuimos escogidos y que ha venido a desarrollar esa virtud de la fe? Que nosotros también podamos mantener la santidad o la pureza. A esta mujer se le decía que era una mujer pura, o sea, que no había sido contaminada con el pecado de la carne. Eso es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y conmigo, que nos mantengamos puros. Significa en santidad, significa apartados, no contaminados. Santidad significa no que tú camines ahora, mejor dicho, no. El mismo Señor Jesús oró: ellos están en el mundo, pero Señor, guárdalo del mundo. Guárdalo del mundo. ¿Qué significa? Que tú y yo seamos sensibles a su voz para ser guardados de contaminación, y que cuando tú y yo nos contaminemos, porque nadie está exento, inmediatamente, como el que se ensucia el vestido, el pantalón, lo que hay que hacer, ir a lavarlo. Después de lavado, te lo vuelves a poner. ¿Se nota la suciedad que tuvo? Eso es lo que tú y yo necesitamos entender en la sangre de Cristo. Porque en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sigue actuando, porque tú y yo no estamos exentos. Porque para podernos quizás guardar en pureza, en santidad, necesitamos ser como los ermitaños, ¿no? Ir por allá un monte, apartados de la civilización, ¿sí? Apartados de la televisión, del internet, de todo, por allá completamente. Es la única manera, y eso no se puede. Es que necesitamos entender que estamos en el mundo, que debemos tener la sabiduría y que nadie está exento, pero inmediatamente, como decía hace unos mensajes atrás, acudamos a Él. Vayamos de una a la boda: Señor, me contaminé, me ensucié, no sé qué pasó, me descuidé, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Eso se llama pureza. Se limpió el vestido. Y así como cuando la ropa, ya no te acuerdas qué fue una suciedad o qué fue lo que pasó, porque eso es lo que hace Dios. ¿Ven? Para que no cargues en tu conciencia obras muertas y dándote culpa y condenación por la suciedad que ya no está, pero que a veces el enemigo quiere hacérsela evidente, que todavía está ahí cuando ya la sangre lo limpió, ya no se nota en tu vestido. Y esa es la otra cualidad que el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros, a imagen y semejanza de Dios, que estamos santificados o apartados, ¿sí? Para Dios, que ya no somos de allá, somos escogidos, fuimos sacados. Sí, estábamos en la vileza, en la debilidad, sí, pero ya es que escoger significa también sacar. Escoger significa apartar, hacer a un lado, ya no ser del montón, no. Entonces, María cumplía esta cualidad, estaba pura. Eso es lo que tú y yo necesitamos, mantener esa pureza. Vuelvo y te repito, quizás en algún momento, pero volvamos nuevamente al Señor. Algunos saben qué pasa, que cuando se ensucian, no recurren al Señor y se quedan con su suciedad, y en lugar de buscar del Señor, lo que hacen es distanciarse, porque se dejan engañar por el enemigo, donde empieza a venderle la idea: usted no va a ser capaz, mire, otra vez cayó, mire lo que hizo, eso usted es la vergüenza, eso a qué va, que se burlen de usted, y empieza a bombardear la mente con cualquier cantidad de pensamientos, y que cada pensamiento que se acepta de parte del enemigo lo que hace es abrir brecha con Dios. Si tú y yo entendemos quién es Él y que es nuestro Padre que nos ama, no por tus acciones, no por lo que nosotros podamos hacer o no hacer,
sino simplemente porque somos sus hijos y nos aman, tenemos la seguridad de que a pesar de que a veces nos contaminamos, podamos recurrir a Él para ser nuevamente limpiados, purificados, santificados, justificados. Amén. ¿Ves? Esto lo cumplía también María. ¿Qué más el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros? Dice la Escritura, versículo 36. Pues aquí el Espíritu le muestra, dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora, míralo cómo el Espíritu le muestra a ella a través de su entorno para fortalecerla en la fe, de cómo ya Dios también había obrado sobrenaturalmente sobre otra persona, que era una pariente de ella. Por eso a veces el Señor permite que tú veas o escuches testimonios que van a fortalecerte, animarte, ayudarte a mantenerte firme en la fe y en las convicciones de que las palabras y promesas de Dios se cumplen en tu vida. Amén. No importa el tiempo. Dice la que llamaban estéril, como diciendo: no, esta ya no. Esta ya no. Desconocen quién es Dios y su poder para obrar en el tiempo que Él ha establecido, no en el de los hombres. Para los hombres se había acabado ya el tiempo. Quizás hay cosas en tu vida que usted ya dice como que Dios se olvidó, como que Dios ya esto, ya eso, a estas horas, ya a estas alturas. Dios no piensa como tú y yo pensamos. La Escritura dice que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos. Entonces, le da esta notificación para que se fortalezca en lo que le estaba diciendo. Así como sucedió en tu prima Elizabeth, sucederá en ti. No te preocupes, porque no hay nada, dice ahí, imposible. Porque nada hay imposible para Dios. Versículo 38, y aquí vamos con la otra. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué desarrolla en nosotros? ¿Cómo ven a Jesús en nosotros? A través de la humildad. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón, no de apariencia. No es que me muestre así, porque cuando la persona aparenta humildad es porque está buscando un beneficio. No, es esa virtud que el Espíritu desarrolla ahora en nuestros corazones, entendiendo de dónde me escogió o me sacó el Señor. De lo vil, de lo necio, de lo sucio, de lo que no era. De allá me sacó el Señor. Por eso no me puedo jactar, no me puedo. No. ¿Qué hizo María? Fue un instrumento escogido con un gran propósito, como lo tienes tú, como lo tengo yo. ¿Qué debo cultivar en mi corazón a través del Espíritu Santo? Humildad, reconociendo que no soy yo, que es Él, y que cada día necesito de Él. Eso me mantiene en mi humilde. ¿Qué dijo María? He aquí la que, la sierva del Señor. Humildad. ¿Para qué tú y yo necesitamos humildad? ¿Sabe para qué? Para aceptar dirección de parte de Dios. Si tú no tienes un corazón humilde, por más de que Dios te aconseje, te guíe y te dirija, tú no lo haces. ¿Por qué? Porque entonces la soberbia o los orgullos lo van a interponer. Yo le he contado sobre algunas personas que muchas veces vienen a nosotros pidiendo un consejo, o de pronto bueno, algunos pidiendo un consejo, pero otros como contándonos lo que están haciendo o piensan hacer. Y a veces entonces yo les digo, o mi esposa: no, mire, eso como que ¿por qué no lo hace por este otro lado? Mire que les da una dirección, les da un consejo, una guía. Y ellos escuchan, amén, gracias, pero nunca hacen lo que nosotros les decimos. Nunca lo hacen. Y entonces son muchas veces personas que vienen y no lo escuchan porque sí, pero ya uno dice algo que no lo van a hacer. Muy raro a veces que atienden un consejo, mientras que hay otros que sí. Viene el consejo, comentan, queremos, y una vez es obvio, tiene una perspectiva diferente, porque la perspectiva ya no está en la emoción, el sentimiento que le estoy poniendo a esto que voy a hacer. Ya está uno en un punto neutral, lo ve uno con otros ojos, porque a veces la emoción o el sentimiento de hacer algo cega, ¿cierto? Y ahí es donde nos equivocamos. Hay cosas que te parecen correctas, pero quizás no lo sean. Y entonces viene y uno dice: no, mire, esto, ¿por qué no espera esto? Haga esto otro, mire, no se endeude más, no haga este crédito, espere tantico, mire que esto, y como que bajan la guardia y dicen: de verdad, no lo había pensado así. Sí, gracias pastora, gracias pastor, gracias. Y lo atienden,
¿sí? Y ven que sí fue lo más sano, que fue lo más correcto, y les va bien. Pero hay otros que muchas veces nada. Entonces, ¿qué hizo María? He aquí que la sierva, o sea, esto es para obedecer. He aquí la sierva, está hablando de esa humildad para aceptar dirección. Y lo siguiente que dice: hágase conmigo conforme tu palabra. ¿Qué otra virtud? La humildad va ligada a la obediencia. Una persona humilde es una persona obediente, que acepta dirección, es una persona que se dispone a oír la palabra de ¿quién? De Dios. Dice: hágase conmigo conforme ¿qué? Tu palabra, porque ya no es la palabra del líder, la palabra del pastor, no, es que es palabra de Dios, que te ama, que te conoce, que sabe que es lo más sabio, lo más prudente y conveniente para ti y para los tuyos. Pero yo necesito tener un corazón humilde para recibir la dirección, pero para obedecer lo que el Señor me está hablando. ¿Sí ve? Que cuando tú y yo analicemos hasta este momento, entendemos que hemos sido escogidos, sacados, apartados de lo más bajo, que la fe empieza a ser desarrollada en mi corazón, porque viene un conocimiento de algo que no conocía. Por ejemplo, antes de conocer de Cristo, nunca, que yo recuerde, sí hay momentos de pronto donde uno, un momento de dificultad, uno como que se siente y dice: Dios mío, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Señor, esto. Pero son unos momentos esporádicos en nuestra vida. Pero después de que, por ejemplo, en mi caso conocí de Cristo, yo nunca había hecho lo que empecé a hacer. Que de pronto en una mañana me arrodille y empiece a hablar con Él. Nunca. Y tener un tiempo de eso. ¿Qué empieza a desarrollar en mi corazón? La fe. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que Él me está oyendo, que está conmigo, que lo que dice Mateo 6 se está cumpliendo. Cierra la puerta, entra en secreto. Tú no vas a ver nada ni a nadie, pero Él está ahí. Y todo lo que tú hables y pidas y digas ahí, el Señor te lo va a demostrar, que sí estuvo ahí cuando lo veas en público, cuando lo veas materializado. Eso es fe. Empezó a desarrollarse fue en ese momento. Anteriormente no, era una fe, y te digo, volátil, espontánea, en un momento de angustia, dificultad, de temor, me decía: Dios mío, ayúdame, sálvame, Señor. Y ya. Pero ya en una relación de comunión continua y permanente, fue solamente cuando Él vino con el Espíritu y me envió y trajo esa convicción, donde me dijo: tú no estás solo, como te dice a ti, tú ya no estás sola, yo estoy contigo, yo soy tu papá, yo soy tu padre, quiero caminar contigo, vengo a ayudarte, vengo a salvarte, vengo a restaurarte, vengo a devolverte la imagen y semejanza de mi Padre, que se desdibujó en tu vida por tus malas decisiones, por a lo bueno llamarlo malo y a lo malo llamarlo bueno, creaste un caos en tu vida. Yo vengo a ayudarte a traer luz, porque en la luz tú vas a ver todo de una manera diferente, porque si sigues haciéndolo en la oscuridad de tu vida, seguirás cegado, cometiendo errores, equivocaciones, golpeando a muchos, golpeándote a ti mismo con tus palabras, con tus acciones, y ya no más, dice el Señor. Has hallado gracia delante de mis ojos, ahora prendo la luz de tu corazón, de tu mente y tu vida, para que ahora veas lúcidamente y ahora sí sepas lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, y recibir orientación de Él. Y entonces aprende a desarrollar esa fe, creyendo y confiando en Él, en su palabra y sus promesas. Hago, no lo hago, será lo bueno, no lo bueno, Señor, será que es esto, será que no. Y aprendemos a oír la voz de Él. ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? En María, ¿dónde era? En el vientre. En nosotros, ¿dónde es? En nuestro corazón. Tú empiezas a oírlo. Tú empiezas a ser sensible, a sintonizarte con esa frecuencia del Espíritu. Aprendes a desarrollarlo. Entonces, necesitamos, vuelvo y te digo, entender que lo que tú y yo recibimos aquí es la palabra de Él. ¿Para qué? Para que la obedezcamos. No hay virtud más grande que la obediencia. ¿Por qué los juicios de Dios vinieron sobre Israel, sobre su pueblo? Por desobedientes. ¿Y por qué la desobediencia? Porque salieron de la humildad y se crecieron y se creyeron y que podemos hacer, y lo que Dios dijo que no hagamos, vamos a hacerlo. Yo soy dueño de mi plata, mi trabajo, mi vida, vamos a hacer. Háganlo, el Señor lo deja, pero trae consecuencias. Trae consecuencias, y esas consecuencias se repiten, a veces causan mucha tristeza, dolor, desilusión. Ay, es que Dios es malo. No, es que fuimos nosotros desobedientes. Quisimos hacerlo a nuestra manera. Entonces, mira lo que hizo María con Jesús adentro. ¿Qué es lo que tú y yo, con Jesús adentro, necesitamos entender o desarrollar? Fe, estamos hablando de fe, pureza o santidad. ¿Qué más estamos hablando? Humildad
Y hasta ahora, obediencia. Ya vamos terminando. ¿Y obediencia para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Ella dijo, hágase conmigo, ¿qué? Conforme tu palabra. A ti Dios te ha dado palabra, te ha hablado para direccionarte, para aconsejarte, para guiarte, para confrontarte, o como habla la palabra, para redarguir, ¿sí? Decirte que estás mal, cómo estás mal, qué estás haciendo mal. Eso te redarguye para que tomes la decisión correcta. Pero viene con la palabra de Dios, quizás predicada a través de un pastor o de un líder, pero es palabra de Dios que viene para ti. Yo te he dicho aún muchas veces, yo he sido sensible a la voz de Dios aún con personas que no conocen nada de la palabra de Cristo, pero me han hablado y yo una vez a través de esas palabras digo, este es Dios hablando. Así como lo hizo con Balaán, le habla a través de una burra, así yo percibo esos que me hablan así, que de pronto no es la persona que uno espera. Ay, que voy a que fulano, el pastor, el profeta que vino, voy a ver que... No. A través de las piedras te puede hablar el Señor. Y literalmente, a través de las piedras. Usted tropezó y se pegó y ahí vino la enseñanza. Vea, por lo que usted estaba corriendo a hacer. Y uno dice, sí. Entonces, eso es lo que el Señor hace en nuestros corazones. Y me ha pasado ya más de una vez. Yo les conté en una ocasión que en un trabajo que yo tenía, y el jefe que estaba en ese momento a cargo empezó a reconvenirnos sobre un error que cometimos, pero en medio de ese digamos regaño, porque nos estaba regañando, y empezó a hablar cosas que yo decía, esto no es de usted, o sea, esto es Dios hablando a través de... Yo lo percibí, pero esa misma persona en el momento ni se dio cuenta que estaba siendo usada por Dios para hablarme a mí. Y me reconvino en ese momento y me dijo, y es que usted está aquí solamente de paso, es que el llamado suyo es para que usted pastoree, es más, el lugar donde usted está. Y me habló un poco de cosas que nada que ver con el trabajo o con lo que estaba reconviniéndome, pero yo me quedé mirándole. Yo lo recibí en parte de Dios y yo dije, sí, Señor, esto no es el propósito ni para lo que tú me tienes. Esto es parte de la formación que tú me estás dando a través de este trabajo para donde me vas a llevar a hacer o lo que voy a hacer. Yo no entendí eso. Otro momento, donde uno de mis hijos estaba pasando por una situación física de un malestar, y orábamos y nada le pasaba, y una droga y otra y nada, y en cierta ocasión una persona que me atendió y de pronto, listo, hice la compra, y cuando yo iba saliendo llegué y me dice, no, tranquilo, no se preocupe, que Dios está al control. Y yo la volteé a mirar y dije, ¿por qué me dice esto? Pero yo dije, fue Dios. Y yo le dije, sí, Señor, ¿yo por qué me angustio? Espero en ti, Señor, tú nunca me has dejado avergonzado ni nada. Gracias, Señor. Y fue como una inyección en el espíritu esas palabras, y sabía ir como diferente, porque como que iba, al no ver la respuesta, al no ver lo que pasaba, ya oraba, ya había actuado en lo que naturalmente uno hace, pero no veía respuesta, uno iba como para abajo. Ahí fue como que otra vez perdido. Y dije, sí, Señor. Y al otro día ya vino la restauración, la sanidad, y vi la gloria de Dios. Pero si ve que el Señor nos habla así. Yo necesito ser obediente, yo necesito tener esta sensibilidad, así como la tuvo María, necesito desarrollarla y hacer que conforme a la voluntad de su palabra. La palabra de Dios está por encima de la nuestra. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que Dios tiene para ti. Por eso es mejor esperar en Él. Señor, como tu palabra. ¿Por qué? María ya estaba comprometida. Ella ya tenía ahí la pareja para, ¿sí? Pero dijo, no, Señor, mejor como tu palabra, no como la mía, no como tu palabra. No quiero cometer el error de Sarai con Abraham, adelantarme al tiempo. Ya tengo la promesa, y como Dios dijo que nos daría hijos y no veo, entonces venga, lo hacemos de esta manera. María no llegó y dijo, uy, recibo la palabra, uy, entonces Josejito, adelantemos, venga la noche de la luna de miel, porque ya tengo palabra, y venga para acá que necesito concebir de usted. No, ella esperó el tiempo del Señor como tu palabra, y fue de gran bendición. Cuando arrebatamos, aunque tengamos la palabra, esperemos en Él, el tiempo de Él, el cumplimiento de Él, y Dios nos va a sorprender. ¿Sabe por qué? Te adelanto la promesa de hoy, lo que dice el versículo 37. Subrayalo, si ya lo tienes subrayado.
Dios vino hoy a confirmarlo, Dios vino hoy a ratificarlo, lo tenía para el final, pero se la suelto ya. El versículo 37 de Lucas 1 dice, porque nada hay imposible para, escúchame, para Dios, no para ti. Es que es Dios, es el poder de Dios que te cubre, no se trata de ti, se trata de Dios. Nada imposible para Dios. Para ti, para mí de pronto sí, cuando uno ve pasar el tiempo, ve que las cosas, la situación no se ve, pero es que no se trata de ti, se trata de la palabra de Dios que tiene cumplimiento por encima de lo que te rodea, de lo físico, de lo material, de tus capacidades, de tu estado, de tu situación, de tu condición. No, está por encima y te puede sorprender en cualquier momento si tú aprendes a mantener esa fe, esa pureza, esa humildad, esa obediencia. Y aquí ya hemos terminado. Amén. Sigue diciendo, bueno, ahí en el versículo 39, cuando María le dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En el versículo 39, ¿qué sucede? Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. En la salutación de María, por el oír, recibió la prima Elisabet que la llenura del Espíritu. Si sabes que contigo y conmigo puede suceder lo mismo. Tus palabras pueden llenar a otros, fortalecer a otros en el Señor. Dios está contigo, no temas. Que te lo digas a tu primo, a tu cuñado, a tu papá, al que esté pasando. Esa palabra por el oído produce a él también esa llenura, fortaleza en el Espíritu. Como el ejemplo que te puse conmigo, palabras fueron sueltas, inmediatamente a mí fue como una inyección de ánimo. ¿Cómo, pastor? Sí, hemos pasado por esas. Todo eso hace parte de la formación, pero también de que Dios está ayudándonos a ser sensibles a la manera como Él habla, cómo se mueve, la saluda. En otras palabras, escúchame, tus palabras, entiéndelo, como una persona escogida que ha hallado gracia, tus palabras son medicina para otros. Amén. Tus palabras son medicina para otros. Amén. Una palabra tuya también puede ser suficiente para aquel que la está necesitando a tu lado. A veces no temas es suficiente. Esa fue la salutación del ángel. María, no temas. No temas. Vive una convicción de seguridad, de cobertura, estás protegido. No temas. No te intimides, no te acobardes, no temas. Mire que aquí la salutación no, y dice el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Esto es poderoso. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Escúchame, si aquí está la promesa de Dios para contigo y conmigo, tú te conviertes en una persona de bendición. Amén. Porque el propósito es que tú seas de bendición. Por eso ella decía, bendita tú te conviertes en esa persona de bendición para otros. Y bendito el fruto, ¿quién? Jesús que está en ti. Amén. Porque la bendición viene por Él. Y te conviertes en un instrumento de Él para la bendición de otros. Donde tus palabras serán luz, serán sal, serán medicina, serán gracia. Eso lo hace el Señor. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, de bendición. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué hermoso, cómo Dios hace la obra tan preciosa de sacarte a ti de la aflicción, de la oscuridad, de la vileza, para mantenerte como una persona llena de gozo, de alegría, de paz. Eso es un camino de transformación. Eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde? En nuestros corazones, te repito, pero porque a veces no se ve, porque no lo hemos dejado, porque aún cuando escuchamos su palabra de dirección no la obedecemos, no la cumplimos, y entonces la obra como que queda ahí
estar ahí estancada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú y yo tomemos verdaderamente la decisión de decirle, Señor, como tu palabra, ya no más como la mía. Me cansé de llevar mi vida a mi manera. Cuando he rendido, obedecido ciertas cosas, pero hay otras que todavía no le entrego, todavía me cuesta. Pero llega el momento donde Dios está esperando que te rinda, o sea, que te entregues y diga, ya no más, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres. Ahí entonces viene gozo, viene fortaleza, viene alegría. Podrás tener situaciones difíciles, podrás tener algunos problemas, inconvenientes, tropiezos como todo mundo. Pero hay algo dentro de ti que sigue. Como con todo lo que tiene, la ve uno como tan relajado, tan fresco. Sí, Cristo está en mí y nada imposible para él. Promesa de 1:37, ¿no? Porque nada imposible para quién. Yo no puedo arreglar eso, pero yo sé que Dios sí. Estamos esperando en el Señor. Todo se arreglará conforme su voluntad. Amén. Te sigue diciendo, ya aquí. Y bienaventurada la que creyó, versículo 45, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Versículo 46, mira. Entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, y empieza una declaración. ¿Qué significa esto? ¿Qué se desarrolló en el corazón de María, en tu corazón y en mí? Adoración. Ella empezó ¿a qué? A adorar, a exaltar, a reconocer al Señor. Yo creo que una de las primeras virtudes, características o cualidades, como la queramos llamar, que se desarrollan en nuestros corazones es la adoración. O sea, algo que tiene que identificarte a ti y a mí como creyentes, como cristianos, es la adoración. El reconocimiento a nuestro Dios. Adoración es agradecimiento. Ser agradecidos de ver cómo éramos, cómo estábamos y de dónde el Señor nos ha sacado. Eso es adorar. Adorar es dar gracias a Dios por todo, aún por las cosas que no entendemos. Adorar es dar esa gratitud y tener ese contentamiento y sabiendo que todo obra para bien. María empezó a engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Ya no se trata de nosotros, ya no me las tengo, dice, para que nadie se jacte, no, es Él. Juan el Bautista lo dijo en otros términos, es necesario, o sea, es una necesidad que yo mengue, que yo me mantenga humilde, pero que Él sí crezca. O sea, que no me vean a mí, que lo vean a Él. De eso se trata todo. No se trata de ti, de mí, te lo repito, se trata de Él en tu vida y a través de tu vida. Y tú eres de bendición, no por lo que tú eres, es por lo que Él está haciendo en tu corazón y en tu vida. Amén. Entonces, viene la adoración, que significa lo que te digo, rendición, que significa entrega. Mira el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de ¿quién? De su sierva. ¿Qué podemos también identificar en la obra del Espíritu en nuestros corazones? El servicio. Una persona que está bajo esa cobertura del Espíritu Santo desarrolla el servicio, que es esa actitud interna del corazón. No es algo externo, no que yo hago para que me vean o buscando un beneficio, no, me nace hacerlo, me lo agradezcan o no me lo agradezcan, lo vean o no lo vean, yo simplemente lo hago. Me nace en mi corazón, eso lo hace el Espíritu Santo. Porque anteriormente algunos quizás era que me sirvieran, que me hagan, que me traigan. Ahora no, me nace yo ir, yo llevar, yo hacer, yo coger, yo levantar, yo lavar. Yo no estoy esperando a que me manden. Eso se llama servicio. Que de pronto tú vas pasando y de pronto miraste y dijiste, uy, este andén aquí en la calle, en la puerta de la iglesia, ¿cómo hay de mugre? Y fue y trajo una escoba y un recogedor y hizo aseo. Quizás nadie lo vio ni lo reconoció, pero Él sí lo está viendo. Aquí hay personas que nos han llamado, pastores, que quiero arreglar la iglesia para el domingo. Listo, allá le damos la dirección, qué hacer, cómo hacer, y ya, y lo hace. Diga que ninguno de ustedes a veces ni sabe quién lo hace, pero Dios sí. ¿Nosotros se lo vivimos? No, a esa persona le nació hacerlo. Que nos nazca aquí en el corazón
No solamente con las cosas de la iglesia, vuelvo y te digo, con las personas que te rodean. El ejemplo, ¿quién es? María. ¿Sabe qué hizo María inmediatamente? Dice que ella se fue para donde la prima. Un esfuerzo, dice, a las montañas. No fue fácil, no fue a la vuelta de la esquina. Tuvo que trasladarse y un viaje largo a visitar a Elizabeth. Cuando el ángel le dijo, y este es el sexto mes para ella. Cuando el ángel habló con María, ¿llevaba qué? Sexto mes. Ahora, miren, adelantémonos un momentico al versículo 56, ahí de Lucas 1. Y se quedó María con ella. 3 meses. ¿Cuánto? 3. Tenía 6 cuando recibió. ¿Hasta dónde la atendió? ¿Hasta dónde estuvo? Hasta que nació el bebé, la atendió en el parto, la atendió en la dieta, dice como 3 meses, o sea, más o menos ese tiempo, pero la atendió la dieta, le colaboró en esos momentos. ¿Una actitud de qué? De servicio, movido por el Espíritu Santo. Por eso es que a veces empiezas tú a hacer cosas que quizás antes no hacías. Y entonces ahora te llega la visita y que ya la esposa no haga el tinto, usted para y hace el tinto para atender la visita. Empiezas a hacer cosas que quizás antes no hacías. Te nació en el corazón hacerlo. Ay, va a venir fulano, mi esposa está ocupada, yo barro y trapeo, hago el aseo rápido. Y no estoy adelantado, mija, acuérdate que hay que hacer el aseo porque viene. No. Nace en el corazón el servicio, amén. Y lo otro, bueno, hagamos un repaso ya para la última. Lo primero es que fuimos escogidos. ¿Qué desarrolla el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu te cubrirá. ¿Qué es la obra? Fe para ver la gloria de Dios, la pureza, queremos buscar la santidad. Él nos ayuda porque el Espíritu nos redarguye cuando hacemos cosas incorrectas, cuando quizás nos ensuciamos y no nos damos cuenta. Pero Él sí nos redarguye y nos dice: eso estuvo mal, mira lo que es esto, aléjese de aquí, no haga esto, no vaya. Él lo hace, ¿sí? Entonces, la pureza, la humildad, la obediencia, la adoración, el servicio, como vemos que le sirvió a la prima, así como tú puedes servir. Mira, ¿sabes qué es lo bonito del servicio? ¿O cómo se demuestra el servicio? Cuando tú haces cosas por alguien o para alguien sin que te lo pidan. Eso es servicio. O te repito, no esperando a que te vean o te lo agradezcan o te lo recompensen. ¿Recuerdas la parábola del siervo infiel? Dijo, hicimos lo que nos mandaron. ¿Qué vamos a esperar de que nos agradezcan si era lo que nos tocaba hacer? Pero el Señor dice, pero aquel que vino cansado de las labores y se puso traje de delantal y le preparó la comida al amo y él fue más allá de lo que se le había pedido. ¿Y qué recibió recompensa? Comió del manjar del amo, se sentó a la mesa, vino la recompensa por el servicio, dio más de lo que le estaban pidiendo. Cuando tú das ese servicio a otros sin que te lo pidan, simplemente viste la necesidad, te nació en el corazón, que de pronto estabas ahí y tú dijiste, oye, estos muebles de mi mamá están ya como, yo tengo ahí un ahorrito, voy a sorprenderla con uno bueno. Eso es servicio. Y voy a honrarle con esto, voy a hacer esto otro. Eso es servicio, o sea, dar cosas para satisfacción, beneficio o bienestar de las demás personas. Eso se llama servicio. Te lo repito, no solamente con la iglesia. Vemos a María con su prima, allá la atendió, la ayudó, quizás estaba sola. Ella entendió a esa mujer y para ya a esta altura y ya de edad y ya es, no, voy para allá a ayudarle. Eso es el servicio que nace en el corazón. Amén. Y eso es una manifestación de que tú eres imagen y semejanza de Él. Él mismo dio el ejemplo. Dijo, yo no vine a ser servido. Yo vine fue a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cómo se lo manifestó a los discípulos? Los sentó un día antes de su muerte, cogió un baldecito con agua, una toallita y le dijo, quítate las sandalias, y empezó a lavarle los pies. Eso era el servicio. Y les dijo, lo que yo ahorita hago quizás no lo entiendan, porque Pedro ni siquiera se iba a dejar, lo van a entender, que ustedes van a tener que servir y lavarle los pies a otros. Pero si yo lo hice siendo el Dios, siendo el todo, bueno, ¿usted quiénes van a hacerlo? Qué bonito el servicio, ¿cierto? Amén.
Y terminamos ahora sí. En esta exaltación, seguimos leyendo el versículo 48, aquí ya terminamos. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Mira el versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué se desarrolla? Así como María, escúchame, conocer la palabra. María tenía conocimiento. Esta declaración que ella hizo era de lo que ella conocía, de lo que Dios había hecho. Cuando tú y yo verdaderamente entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas y lo que el Espíritu Santo está desarrollando, escúchame, tú no puedes vivir distante, peleado con la palabra de Dios. Tú necesitas, como hoy adoramos, profundizar en ella, porque ahí donde encuentras la grandeza de tu Dios y que cada día va a producir más fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú la lees, cuando tú te introduces acá, empiezas a conocer verdaderamente quién es tu Dios. La fuerza, el poder, la grandeza, la misericordia, la majestad, la sabiduría de tu Dios. Que no es un conocimiento vano, lejano, o lo que simplemente escuchas cuando te sientas en una predicación. No. Cuando tú continuamente estás mirando aquí, ¿quién es Él? El Señor lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está ¿qué? La vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio. O sea, donde está narrado quién soy yo. La palabra. Te repito como el ejemplo. Así como yo inicié a orar, este libro que tenía un prejuicio en mi mente desde mi niñez, donde me decían que el que leía la Biblia se volvía loco, fue completamente derribado o mudado, porque entendí que sí, el que lee la Biblia se vuelve loco, pero loco de amor por Cristo, al ver verdaderamente cuánto me amo. Porque este libro, escúchame, este libro para ti y para mí, ¿sabe verdaderamente qué es? Una carta de amor. Eso es. Y si tú y yo lo vemos así, lo vemos así, entendemos verdaderamente cuánto Él nos ama, porque conozco de su amor al ver este libro. Al ver este libro, María tenía ese conocimiento, y es lo que tú y yo necesitamos, conocer la palabra, porque eso te va a renovar, como te he dicho, a la imagen y semejanza de Él. Cambia tu forma de pensar. Este libro cambia tu forma de pensar, porque ya no vas a ver tu vida a tu manera, sino vas a ver tu vida a través de la palabra de Dios. Y entonces cuando cambia tu mente, cambia tu forma de hablar. Dice, y si alguno hable conforme la palabra de Dios. Y entonces cuando yo soy transformado por la palabra, hablo por la palabra, lo que viene es algo complementario. Mis acciones, mi conducta van de acuerdo a la palabra de Dios. María lo dijo, María lo expresó, tenía conocimiento. Escudriñaban las Escrituras, las leían. Tú lo estás haciendo. Hay que hacerlo. Hoy la sombra del Altísimo te cubrirá. Y si quizás en tu corazón las aguas se habían estancado, hoy el Señor las moverá para que la obra que Él inició en tu corazón se continúe completando, continúe creciendo, y tú seas la persona que Cristo quiere que tú seas, imagen y semejanza de Dios. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Rey. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por este día, este tiempo. Hoy venimos ante ti
para entender a profundidad el propósito de por qué naciste, como brotaste en esta tierra para bendición y árbol de vida para cada uno de nosotros, donde podamos cobijarnos bajo tu sombra, bajo tu abrigo y descansar. Hoy podemos entender, Señor, ante todo que tu amor es grande y que tú miraste nuestra condición, miraste nuestra bajeza, miraste nuestra situación. Y así como María, tú la escogiste para cumplir un propósito, así debemos entender nosotros que nos escogiste también para tus propósitos. Y entre esos propósitos, ser de bendición, dando a luz a Jesús en nuestros corazones. Fuimos escogidos, Señor, no por lo que éramos, por nuestro entorno, por nuestra cultura, por nuestra sociedad, por nuestros estudios, por nuestra posición social, sino todo lo contrario. Tú hoy nos dices que fue lo necio, miraste nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestras debilidades, cómo éramos inclinados fácilmente, Señor, a lo incorrecto. Miraste nuestra vileza, nuestra contaminación, miraste aún nuestra condición de rechazo, de menosprecio, de oprobio, de vergüenza, de confusión, y nos escogiste para así mismo llegar a ser esos instrumentos tuyos de bendición, Dios. Y has venido a visitarnos, tocando la puerta de nuestros corazones para hacernos entender lo que es necesario para cada uno de nosotros. Y hoy una vez más vienes y nos hablas, Señor, porque tú quieres desarrollar tu imagen y semejanza en nosotros, restaurando el modelo original, y que aprendamos nuevamente a entregarte a ti lo que una vez se perdió en el paraíso. Se perdió porque el hombre tomó la decisión de cogerlo, la potestad sobre sí mismo, de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces vino la confusión, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se generaron caos que trajeron y traen muchas consecuencias tristes, desastrosas, dolorosas. Pero por eso has llegado, Señor, porque esa es la condición en la que estábamos, por muchas decisiones incorrectas nuestras o de nuestros padres o de nuestros familiares, Señor. Y viniste a restaurar lo que se había perdido. Y por eso hoy, Señor, vienes con tu palabra nuevamente a mostrarnos nuestra condición y el propósito para nosotros. Y tu deseo es que veamos tu gloria y tu poder a través de la fe. Quizás lo que tú has pasado, lo que has vivido, lo que has resistido, quizás no lo entiendas, no lo hayas entendido, pero Dios aún a través de ello estaba formándote en la fe. Que aquello que salió en tus manos, que fue imposible para ti, hoy te das cuenta que Dios estuvo al control, que Dios obró, que Dios se movió, que Dios estuvo en el asunto. Lo que quizás ya parecía que no tenía salida, solución, viste la mano de Dios, eso trajo fe sobre ti. Y era lo que quizás te necesitaba, ser fortalecido en ti, esa virtud. Pero también quizás la pureza, entender que si fuiste elegido, fuiste sacado, fuiste apartado, y es lo que tú debes buscar, guardar tu santidad, que ya no eres del mundo, eres de Dios, que ya no eres de lo común, eres de lo sagrado. Y es lo que Dios está obrando en tu corazón, haciéndote entender, y no lo habías visto así, porque es lo que va a producir ese cambio en tu vida, que te lleve a dar a luz o a reflejar a Jesús si todavía no se ha producido en ti. Quizás lo que el Señor está formando en tu corazón es la humildad, porque aún arrogancia, orgullo y altivez te dominan. Y el Señor quiere que seas esa persona humilde para aceptar su dirección, para que ya no sigas haciendo las cosas a tu modo, a tu manera, y no lo hayas visto y no lo hayas entendido así. Lo que estás viviendo, pasando, te está direccionando a la humildad, a bajar la cabeza como María dijo: he aquí la sierva, hágase conforme tu palabra. Dios quiere
que verdaderamente la obediencia sea esa virtud en tu vida, que tú hagas la voluntad del Padre. El Señor Jesús, en el momento de decisión en ese Getsemaní, quizás buscó salida de otra manera, pero se rindió diciendo: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y estuvo dispuesto aún a sacrificar su vida. Quizás hay cosas que el Señor te está mostrando que debes sacrificar, porque es lo que te ha impedido obedecer verdaderamente al Señor. Siempre ha sido el tropezadero, y Dios te lo ha dicho una y otra vez, y por eso las aguas en tu corazón quizás se han estancado. Hoy el Señor quiere revivir en ti esa rendición y entrega en adoración, de gratitud. Así entiendas o no entiendas lo que pasa, Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas, y Él sigue teniendo el control de todo. Solo adora, solo ríndete. Aun cuando cosas entristezcan tu corazón, dale gracias a Dios. Mantén siempre ese espíritu de adoración, porque es lo que te lleva a tener una mente superior, una mente renovada, una mente transformada. La obra del Señor en tu corazón también está siendo desarrollada a través del servicio, pero no algo externo sino interno, que verdaderamente nazca en ti esa actitud de hacer las cosas en beneficio, en pro de los que te rodean, no buscando que te vean, te reconozcan, que te lo agradezcan, que te exalten, que te honren, no, todo lo contrario. Ojalá nadie lo perciba. Lo importante es que Dios lo percibe y lo ve, y se alegra cuando tú lo haces, porque reflejas el corazón de Cristo, de servidor, de entrega, de sacrificio, de abnegación, el Todopoderoso a los pies de los apóstoles. Así mismo, porque eso nos ayuda a mantener esa humildad de los pies en la tierra, que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y sigue cultivando el conocimiento de la palabra. Saca tiempo para leerla, estudiarla, meditar en ella, así como María, y en cualquier momento de tus labios brotará la palabra de Dios, porque una sola palabra tuya será suficiente para aquel que está a tu lado, sanar, restaurar, levantar, fortalecer, y entonces el propósito de Dios en tu vida se cumple diciéndote que tú eres de bendición. Ese es el propósito, a eso vino Jesús, a que tú seas a imagen y semejanza de Él y te conviertas en un instrumento de bendición para muchos. ¿En qué estás débil? ¿Qué te hace falta? Lo que tú hoy has detectado a través de este ejemplo, entiendes lo que Dios quiere seguir puliendo y perfeccionando y engrandeciendo en ti. Pero la obra que Dios inició en tu vida, Él la cumplirá. Ponte sobre tus pies unos segundos, ahí con tus ojos cerrados, y ten un tiempo de coinonía con el Espíritu Santo.